Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Seguimos con los ángulos y hoy vamos con la caracterización de los ángulos correspondientes. Ok, ¿cómo es eso? Vamos a tener dos rectas paralelas y vamos a tener una recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Bueno, empezando, son dos rectas paralelas porque jamás se van a tocar. Y es una recta secante porque va a cortar en dos puntos, digamos, a la figura que se forma con las dos rectas paralelas. Y vamos a tener los ángulos A, B, C, D, F, G, E y H. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, G, H. Ok. Entonces, como son ángulos correspondientes, estamos. Entonces, al ver la definición de ángulos correspondientes, vamos a decir que el ángulo A es correspondiente al ángulo E y el ángulo B es correspondiente al ángulo F. Si lo queremos ver más allá, el ángulo C es correspondiente al ángulo G y el ángulo D es correspondiente al ángulo H. ¿Para qué sirve esto? Para encontrar las medidas de los ángulos y no estar calculando el montón de ángulos. ¿Cómo así? Voy a ocupar la misma figura para el primer ejemplo, para no estar dibujando, y usted pues dibuje, ¿verdad?, en su cuaderno, porque sí necesito que preste atención. No, la vamos a volver a hacer porque aunque son rectas paralelas, pero va al revés, la recta secante, entonces no quiero confundirlos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ok, en el primer ejemplo nos dan las dos rectas paralelas, que es esta, siempre las tienen que dar, y nos van a dar la recta secante. Ok, veamos cómo queda la recta secante. La recta secante queda aquí. Entonces, ahí estamos. Y nos dice, mire, determinemos el valor del ángulo X. Y nos dicen, aquí hay 105 grados. Ok, aquí hay 105 grados y aquí está X. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí está el ángulo A. Y aquí está solamente. Ok. Entonces, el ángulo A es correspondiente a 105 grados. El ángulo A es correspondiente a 105 grados. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos piden el ángulo X. ¿Ya? El ángulo X. Entonces, el ángulo X es opuesto por el vértice, al ángulo A. Opuestos por el vértice, ¿se acuerda, verdad? Opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo X también es igual a 105 grados. Mire, ángulos alternos correspondientes, ¿ya? Ángulos correspondientes. Por ángulos correspondientes sé que el ángulo A vale 105 grados y por ángulos opuestos por el vértice sé que el ángulo X vale 105 grados. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Es lo que le digo, o sea, lo que hace es simplificarnos un poquito ¿cómo se llama? El trabajo. O sea, es lo que hace, ¿no? Simplificarnos el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto no significa, chicos, ya se fijaron, que aunque ya vimos los ángulos opuestos por el vértice, no significa que no los vamos a volver a usar. Claro que los vamos a volver a usar y los estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, otra vez, y nos dice, mire, determine el valor de los ángulos señalados. ¿Ok? Nos piden el valor del ángulo C, nos piden el valor del ángulo X, nos dan el ángulo B, que es igual a 85 grados, ok, de acuerdo, nos dan el ángulo M, que también nos lo piden, ¿ya? Y solamente esos, ¿verdad? El ángulo C, el ángulo M y el ángulo X, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo X, ¿ya? Si nos fijamos como ángulos correspondientes, el ángulo B es igual al ángulo X. El ángulo B es igual al ángulo X. Por lo tanto, el ángulo X también mide 85 grados. ¿Ok? Ya sacamos el valor de X. Ahora, el ángulo X, C más X
¿ya? C más X, porque aquí está también el ángulo X. C más X tienen que sumar 180 grados. O sea, el ángulo C más el ángulo X suma 180 grados. Pero como ya sabemos que X vale 85, entonces a 180 le vamos a quitar 85 grados. Y eso nos va a dar 95 grados. Entonces el ángulo C vale 95 grados. ¿Ok? Y el ángulo C es correspondiente con el ángulo M. Por lo tanto, el ángulo M es igual al ángulo C. Entonces, el ángulo M también es igual a 95 grados. Entonces, ¿cómo nos queda la respuesta? El ángulo X es igual a 85 grados. El ángulo C es igual a 95 grados y el ángulo M es igual a 95 grados. Por ángulos correspondientes, por ángulos adyacentes, por ángulos alternos internos, alternos externos, ¿de acuerdo? Y por ángulos opuestos por el vértice, sin tanta cosa, ¿verdad? Recuerda copiar la clase en el cuaderno, ¿de acuerdo? El video lo puede pausar, lo puede ver las veces que quiere, en la reunión de Zoom y en la clase presencial, a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.